Hoy quería dedicar este vídeo a un tema que hace mucho tiempo que no toco y es el tema central de todos los vídeos que preparo, de todo el contenido, de mis vídeos en abierto, estos que estás viendo en mi canal de YouTube, en cualquiera de mis redes sociales, y de mis formaciones, de cualquier formación, de la formación la más básica, la más premium, y es ¿qué es la productividad? Hablo de gestión, de productividad, con las claves, el método, la mentalidad, sobre todo, como siempre digo, de la Fórmula 1, que yo aprendí trabajando allí como ingeniero durante 2 temporadas y que he aplicado durante más de 10 años como empresario y sigo aplicando cada día como empresario porque al final no me gusta hablar de algo que he leído en un libro. Está muy bien si lo has leído en un libro, pero tienes que haberlo aplicado y tienes que haberlo vivido en tu empresa cada día. Eso es hablar de realidad, hablar de el campo de batalla, de la realidad, del contacto con los clientes, con los problemas, con las crisis, con las 1000 situaciones de sube y baja emocional, de montaña rusa emocional que tiene cualquier empresario. Bueno, pues al final todo esto está muy bien, pero ¿qué es la productividad? ¿Qué es la productividad? Lo comento en algunos de mis vídeos y hoy quería reunir todas las reflexiones, las ideas centrales, los 5 puntos principales que para mí constituyen la productividad. Porque productividad, para ti, si te hiciera la pregunta, te la lanzo y lo piensas, puedes pensar que es empezar a hacer más tareas de las que haces hoy. Si haces 10, pasar a hacer 12, cumplir todas las tareas que tienes, planificar mejor. Todo eso son partes de la productividad. Pero esto es como un coche al final. ¿Qué es un coche? ¿Para qué quieres un coche? Pues un coche tiene un montón de componentes y tú lo puedes querer simplemente para moverte, pero hay mucha gente que lo quiere para mucho más que moverse. Bueno, pues la productividad es como ese coche que lo utilizas para disfrutar, para compartir momentos con tu familia, para hacer viajes únicos, para, si te gusta conducir, pues para conducir un coche deportivo, lo que sea. Pero al final la productividad no es una herramienta, no es todas esas herramientas que puedes ver en Internet de productividad. La productividad real, por eso la llamo así, es mucho más. Eso es lo que yo aprendí en la Fórmula 1 y lo que he vivido como empresario desde entonces. Así que hoy quiero compartir en este vídeo 5 puntos fundamentales, 5 patrones mentales que quiero romper de lo que habitualmente nos enseña la sociedad, que es la productividad, y lo que yo creo que no es para nada productividad. Y esa es la raíz del problema de por qué no somos de verdad más productivos. Bueno, al final, ¿qué es la productividad? Para mí la productividad es, y este es el primero de los puntos, la definición que yo doy de productividad es que la productividad es hacer genial lo que de verdad importa. Y las dos partes son importantes. No vale hoy en día en las empresas, no vale con hacer las cosas bien o muy bien. Hay que hacer las cosas genial, por encima, muy por encima de la competencia. Constantemente el contexto, las situaciones, las circunstancias están cambiando, lo hemos vivido con esta crisis, estamos en un momento de incertidumbre, todavía más después de la crisis del COVID, y al final esto nos muestra que, como decía Eric Ries, el autor del método de Lean Startup, él define las startups, y para mí vale para cualquier empresa, como una organización, como una entidad que tiene que conseguir un modelo de negocio sólido y escalable en un entorno de extrema incertidumbre. Y eso es para mí lo más importante. Por eso trato mucho el tema de incertidumbre en varios de mis vídeos, los puedes encontrar en abierto en mi canal de YouTube. Pero por eso la productividad es hacer genial las cosas que de verdad importan. Es hacer genial lo que de verdad importa. Las dos partes son importantes. Hacer genial no vale de cualquier manera. Hoy hay que destacar, hay que hacer las cosas mucho mejor. Hay que tener una de las fundamentales ventajas competitivas, que ya no es el tamaño, ni el dinero, ni el número de personas que trabajen en tu empresa, que trabajen en tu equipo si tienes un negocio. Bueno, te lo voy a dejar para la última de las claves, pero esta es la principal variable competitiva, sobre todo en un entorno de incertidumbre, y es la velocidad de respuesta. Y voy a hablar más de ello en la última de las patas, en la última de las ideas de este vídeo. Bueno, pues la productividad es hacer genial lo que de verdad importa. Lo que de verdad importa es la clave. No se trata de hacer genial todo, como decía David Allen en una frase maravillosa que tiene el autor de Getting Things Done, uno de los métodos más conocidos de productividad. Él dice que tú puedes conseguir lo que quieras. Bueno, pues menuda frase hasta ahí, pero no todo lo que quieras. Esa es la clave. Al final se trata, y eso es lo difícil, y por eso nos gusta ponernos la excusa de que estamos haciendo un montón de cosas, pero una cosa es ser activo y otra cosa muy diferente es ser productivo. Una cosa es estar haciendo muchas cosas a la vez y tener la sensación de que si no te da tiempo a hacer más, si estás dejando las cosas importantes para más adelante es porque realmente no hay otra manera de hacer las cosas. Eso es una cosa y ser productivo es otra. Tener la visión estratégica de las tareas que de verdad tienes que estar haciendo, las que más impacto tienen en tu empresa, las que tienes que estar haciendo tú y las que tienes que delegar, las que tienes que descartar, las que tienes que automatizar. Bueno, pues esa es la clave. Así que hacer genial lo que de verdad importa. Ese es el primero de los puntos, de los 5 que quiero compartir hoy contigo. Bien, pero el segundo está muy relacionado con esto de lo que de verdad importa. Porque el segundo,
lo resumo con esta frase, y es que la productividad no se trata de trabajar más, no se trata de hacer cada vez más y más tareas. Se trata de trabajar menos, pero mejor, muchísimo mejor. Como te decía al principio, trabajar genial. Así que esta clave requiere esfuerzo y por eso no lo hacemos, porque es mucho más fácil llegar a la oficina, revisar el correo, ver ese mensaje que te han mandado por WhatsApp y ponerte a hacer cosas que otros te mandan. O directamente ponerte a pensar lo que crees que es más importante sin tener estrategias, sin tener tiempo de calidad para pararte y pensar, sin planificar, pero saber planificar. Al final no es planificar por planificar, no es llenar el Google Calendar de todas las tareas que quepan, estrujarlas, meterlas como si fueran un zapato. Al final no se trata de eso. Tu agenda no puede ser una lata de sardinas en la que metes a presión todas las tareas. No van a darte un premio por hacer más tareas, van a darte un premio por hacer mejor las tareas que importan en tu negocio. Eso es lo que te va a ayudar a tener un negocio más grande, a tener un modelo de negocio sólido, escalable, a llegar a más personas, a ayudar a más gente, a poder tener más clientes, a darles mucho más valor que otras empresas de tu sector. Eso es lo que de verdad te tiene que poner los pelos de punta como dueño de negocio, como independiente o autónomo, o si trabajas para una empresa, que tu empresa consiga eso es lo que te tiene que emocionar cada mañana. Así que se trata de trabajar no más, no es hacer más tareas, sino trabajar menos, pero mejor, en las tareas que de verdad tienen más impacto en tu negocio. Párate a pensar si estás dedicado a las tareas que, uno, tú haces mejor que nadie y dos, son las que más impacto tienen en tu negocio. Esa es la clave. Y al final, fíjate, te voy a poner dos ejemplos de estudios que se han hecho sobre por qué trabajar más es simplemente hacer más trabajo. Sí, fenomenal, si le dedicas más horas vas a sacar más trabajo adelante, pero no vas a hacer mejor trabajo y no vas a tener mejores resultados. Porque además el trabajo adicional que estés haciendo en esas horas de más que echas en esas horas extra no va a ser trabajo de gran calidad, porque vas a estar cansado, porque no vas a estar con la energía a tope al máximo como tiene que estar. Fíjate que uno de los estudios es del entorno académico. Y ya te adelanto, si estás pensando ya, Isaac, pero el entorno académico no se parece en nada al entorno empresarial. Bueno, yo conozco los dos entornos, sigo siendo profesor colaborador en la universidad en la que estudié, en la escuela de ingeniería en la que estudié y además he sido y sigo siendo empresario desde hace ya 10 años. Y te voy a contar este estudio del entorno académico y luego te voy a contar un estudio también, una conclusión también de un entorno empresarial de los sectores donde más horas se trabaja. Así que dame unos segundos para contarte primero este del sector académico. Y es un sector en el que se ha hecho un estudio sobre el impacto del número de horas en la cantidad y en la calidad del trabajo, porque es un entorno en el que se pueden medir fácilmente, dentro de lo difícil que es y con todos los matices que quieras, medir cantidad de trabajo y calidad de trabajo. ¿Por qué? Porque esto es un estudio que se realizó en Estados Unidos en el entorno académico universitario y estudiaban la cantidad de artículos científicos que publicaban los profesores de las universidades y además en qué revistas los publicaban. Hay una cosa que se denomina el índice de impacto y básicamente clasifica las revistas en revistas mejores y revistas peores, de más prestigio y de menos prestigio, con toda la polémica y todo lo dudoso que eso pueda ser o lo que te fíes más o menos si tú trabajas en el entorno académico. Pero al final es una manera estandarizada y lo más objetiva que de momento se tiene de medir la calidad de un trabajo de investigación. Y lo que midieron es qué cantidad de trabajos y qué calidad de trabajos producían los profesores que trabajaban 30 horas a la semana, 40 horas, 50 horas, 60 horas y más de 60 horas. ¿Cuál fue la conclusión? ¿Cuáles piensas que fueron los profesores, el grupo de profesores que producía trabajos de más calidad para más revistas? No solo más trabajos, sino de más calidad para las revistas de mayor índice de impacto, las de más prestigio en el entorno académico, en todos los sectores de la ciencia que te puedas imaginar. Bueno, pues al final claramente no eran los que trabajaban más de 60 horas, ni siquiera eran los que trabajaban más de 50 horas, ni siquiera eran los que trabajaban más de 40 horas. Los mejores trabajos de investigación los producían los trabajadores, los profesores en este caso, que trabajaban en el entorno de 30 a 40 horas. ¿Significa que tú tienes que trabajar 30 a 40 horas? No. Hay que sacar la moraleja de esto. Y la moraleja es que trabajar más no es sinónimo de hacer mejores cosas. Cosas que vayan a tener más impacto en lo que decíamos de Eric Ries, de lo que es una empresa, de conseguir un negocio sólido y escalable, que tenga éxito de verdad, que sea sólido y que no desaparezca como la mayoría de empresas en los primeros 3 a 5 años, porque una cosa muy diferente es la idea de lo que tenemos y el carácter emprendedor de la ejecución, del método, de la mentalidad para llevar eso a cabo y para superar cualquier obstáculo y cualquier incertidumbre que te encuentres
y conseguir dar valor a los clientes y tener un modelo de negocio real y escalable. Así que eso es el entorno académico, pero te había prometido uno que quizá te pueda resonar más porque a lo mejor es un sector en el que se trabaja tantas horas como tú, y es el sector de la consultoría. Y esto lo extraigo de un libro que leí hace tiempo, que se llama The McKinsey Mind, la mente de McKinsey, una de las consultoras de estrategia, probablemente la consultora de estrategia más prestigiosa del mundo. Y sus autores, Ethan Raciel y Paul Friga, decían que en la oficina de Nueva York, de McKinsey, se podían trabajar semanas de más de 100 horas. Puedes plantearte cuántos son eso en horas al día. Bueno, pues ellos decían, trabajamos más de 100 horas al día, ambos habían sido consultores de McKinsey, y sin embargo no sacamos adelante todo el trabajo. Nos damos cuenta de que cuantas más horas trabajamos y trabajan los consultores de nuestros equipos, más trabajo llega. Y el trabajo que se produce no es mejor, simplemente es más cantidad. Así que este es el segundo de los puntos fundamentales, el patrón que quiero romper. Sé que no es fácil porque estamos acostumbrados a hacer más y más trabajo y a mentalmente pensar que somos mejores profesionales si hacemos más tareas. No se trata de hacer más tareas. Hay que tomarse el esfuerzo y tener la mentalidad de que es más importante dedicarle el tiempo a pensar en qué tareas tienes que hacer. Esto es como jugar al ajedrez. No puedes mover todas las fichas a la vez. Se trata de pensar 2 o 3 jugadas más allá y mover la ficha adecuada. Esa es la clave. Así que ese es el segundo de los patrones. El tercero de los patrones de esta lista de 5 es, fíjate, llevamos el primero, la productividad, es hacer genial lo que de verdad importa. El segundo, no se trata de trabajar más, sino se trata de trabajar menos y mejor. Y el tercero está muy relacionado, todos van en la misma línea, y es que si todo es prioritario, nada es prioritario. Si todo es prioritario, nada es prioritario. ¿Qué significa esto? Pues significa que si al final marcas tus correos, por ejemplo, importantes, tus proyectos importantes con una banderita roja, las marcas, los subrayas, los pones en un sitio especial, al final tenemos la tentación de que todos los proyectos sean importantes, de que todos los proyectos sean urgentes, sean importantes, sean relevantes para mi empresa y al final no tiene nada que ver. Muchas veces no solo la sensación de urgencia es falsa, la sensación de importancia que tenemos en los proyectos también lo es, porque si todo es prioritario, si intentas tratar todo como prioritario, al final la atención, tu energía, se va a dispersar y lo vas a acabar tratando y vas a acabar trabajando como si fuera todo no prioritario. Así que tú eliges. Tienes que pensar que cuando estás decidiendo añadir otro proyecto más a tu lista de proyectos importantes, realmente le estás quitando calidad de trabajo al resto de proyectos que tenías en esa lista. Así que se trata de darse cuenta de que hay que hacer el esfuerzo de pensar estratégicamente. Eso es la productividad. No se trata de la última herramienta de productividad, gestión de equipos, de gestión de proyectos y tareas o de comunicación que haya salido. Todo eso está muy bien y lo puedes utilizar en la medida en la que te ayude, pero hay que saber utilizarlo. Y lo más importante no es eso, lo más importante es saber elegir qué tareas tienes que hacer. La productividad real, la productividad de verdad, te tiene que enseñar a saber qué hacer en la hora siguiente, en el bloque de tiempo siguiente, en el día siguiente, cómo gestionar imprevistos e interrupciones y cómo saber en cada momento lo que tú tienes que hacer. Por eso todos mis programas están debajo de un nombre que pensé hace tiempo y que me parece que recoge esta filosofía, por lo menos en mi opinión, de muy buena manera, de manera muy clara, y es lidera tu tiempo. Tú tienes que liderar tu tiempo. Seas el dueño de la empresa o seas el último ingeniero, como yo en el equipo Renault, que acababa de entrar, el más jovencito, el más pipiolo. Bueno, pues tú tienes que decidir lo que vas a hacer en la siguiente hora y en el siguiente día. Y seguro que estás pensando, sí, Isaac, eso es los mundos fantásticos, Happylandia, pero al final, si tienes un jefe, él te va a decir lo que tienes que hacer. Si tú tienes criterio, y por supuesto tu jefe te tiene que decir lo que vas a hacer, pero si tú tienes criterio y una vez que te ha dicho lo que tienes que hacer, viene con otra cosa o cualquier persona de tu equipo, viene con otra tarea aparentemente urgente y tú tienes priorizadas las tareas que ibas a hacer, tienes planificación, tienes criterio, tienes la mentalidad de cuándo vas a hacer cada cosa y por qué, porque es una más importante que otra, y se lo planteas a tu jefe o a la persona que te viene a proponer una nueva idea, pues con ellos vas a ver si esa nueva idea realmente es más importante o no. Tú vas a dar una imagen mucho más profesional de cómo gestionas tu tiempo, porque vas a demostrar que realmente eres un profesional que lidera su tiempo. No se trata de que las tareas las decidas tú, se trata de que con las tareas que tengas que hacer de verdad, tú decidas cómo las haces y no estés a merced de las interrupciones o del último correo o WhatsApp que te llegue. Bueno, pues ese es el segundo, el tercero de los puntos que quería comentar contigo, que si todo es prioritario, nada es prioritario. Y ahora pasamos a uno más de detalle que trabajo en mucha profundidad en mis formaciones. Y esta es una de las frases que más les gusta a mis alumnos cuando al final del curso les propongo que me digan un lema, una frase con la que se hayan quedado especialmente del curso, y es, si lo que no, a ver si la voy a decir mal,
Lo que no son cuentas, ahí está, son cuentos. Lo que no son cuentas son cuentos. ¿Qué cuentos te estás contando? ¿Qué excusas te estás poniendo? Cuando tienes que tomar una decisión, tienes que tomarla con base en números, en datos. Al final, la gestión de una empresa tiene una fase inicial en la que la puedes gestionar por feeling, por sensaciones, por impulsos, por intuición. Está bien al principio, muy al principio, pero cuando quieres escalar de verdad un negocio, cuando quieres que el negocio sea sólido a medio y largo plazo, que escale, que sea cada vez más grande y que ayude a más personas, al final tienes que usar datos. Por supuesto, la experiencia, el feeling, la sensación está ahí, es importante si tú eres el fundador del negocio o de la gente que lleve más tiempo tenga más experiencia, pero la clave fundamental es combinarlo y usar y explotar al máximo, exprimir al máximo los datos. ¿Por qué? Porque hay tantas variables que tienes que tener en cuenta que si no analizas, si no tomas decisiones con base en los datos, al final no vas a estar tomando seguramente la mejor decisión. Y esto no es una parálisis por el análisis, no se trata de analizar una cantidad ingente de datos, se trata de tener el mínimo número de datos, los indicadores, KTIs, KPIs, indicadores, el método que utilices. Si utilizas sistemas de establecimiento de objetivos como los que usaron en su día en Intel, donde nació este sistema, y en Google, en Adobe, en YouTube, en muchas otras empresas, el sistema de OKRs, por ejemplo, de objetivos y resultados clave, o cualquier otro sistema de establecimiento de objetivos, al final todo se traduce en números, en datos, en una manera de medir, de diagnosticar, pero de una manera global, con pocos números, cómo va tu negocio. Y eso te va a ayudar a tomar decisiones. En esta época de incertidumbre, después de esta crisis, ¿has analizado qué productos han caído más? ¿Has analizado qué servicios han caído más? ¿Qué clientes has perdido? ¿Cuáles a lo mejor has ganado o han cambiado? En cuanto a su rentabilidad, en cuanto a su recurrencia, se trata de tener indicadores que sean de rentabilidad, que sean de valor real, no que sean de vanidad. Indicadores de vanidad son indicadores como el número de clientes que tienes, el número de ventas, la facturación anual. Eso está muy bien para poner en un PowerPoint al final de año y darte una palmadita en la espalda, pero para analizar cómo va el negocio, tienes que analizar otros indicadores, como por ejemplo la recurrencia de tus clientes. Si tus clientes que te han comprado una vez te vuelven a comprar, si tus clientes te refieren a otros clientes para que tu negocio crezca, si la rentabilidad por cliente está aumentando o está disminuyendo. Todos estos análisis, y sobre todo después de esta crisis, es lo que te permite tener un diagnóstico mejor y tomar mejores decisiones. No decir, qué mal ha sido la situación, me ha golpeado muy duro la crisis, a todos nos ha golpeado la crisis, pero al final se trata de cómo reaccionas. En mi negocio ha habido patas. Por ejemplo, en la pata de formación, tenemos tecnología y formación, en la pata de formación, la parte de formación presencial se ha evaporado, ha desaparecido. Pero, sin embargo, mi negocio de formación, en la pata de formación, sigue creciendo, porque la parte online la hemos impulsado, hemos ofrecido nuevos productos a las empresas con las que estábamos trabajando en la parte presencial, les ofrecemos productos online innovadores, experiencias de formación que, aunque sean online, son muy potentes. Y eso es lo que al final te permite seguir creciendo. Eso es el ejemplo de la pata de formación. Al final, en cualquier empresa, esto ha tenido un impacto, la crisis ha tenido un impacto, pero se trata de cómo gestionas. Y si no mides, no puedes tomar las mejores decisiones, sobre todo en un entorno de tanta incertidumbre y con tantas variables. Y eso me lleva a la última de las reflexiones, al cierre final. ¿Te acuerdas de cuál era la variable competitiva que te había dicho al principio? La variable más importante hoy en nuestra sociedad, que no era ni el tamaño de la empresa, ni el dinero que tengas, ni el equipo que tengas. Todo eso es importante, por supuesto, pero antes, hace unas décadas, era crítico y era lo que marcaba una barrera de entrada para decir, tú puedes competir en este sector o no, tú puedes montar un nuevo IBM, un nuevo cualquier gigante que quieras pensar. Bueno, pues al final eso era cierto hace unas décadas, pero hoy en día, y se demuestra en cualquier sector, sectores más tradicionales como el sector del transporte, donde empresas como Uber, como Cabify, como otras empresas han irrumpido y han roto el equilibrio de mercado con empresas mucho más tradicionales, empresas como Airbnb, que es la empresa que tiene mayor oferta de camas, de casas, de apartamentos, de alojamiento, mucho más que cualquier cadena de hoteles del mundo. Bueno, pues al final son empresas que eran pequeñas y se han convertido en grandes, y eso es porque tienen este valor muy claro, que es la velocidad de respuesta. No es ir acelerado, para nada, es velocidad de respuesta. Tengo otro vídeo en mi canal de YouTube que se llama precisamente así, algo así como la velocidad de respuesta no significa o no es lo mismo que ir acelerado. Te animo a que lo veas si crees que te puede ayudar. Y este es el último valor, y yo creo que el más importante, que cuando hablo de las claves que yo aprendí en la Fórmula 1, y eso es lo que transmito con toda la experiencia,
pues aderezada de mis años de empresario, de aplicar estas claves y seguirlas aplicando en la práctica y además de formar, porque es una manera de devolver a la sociedad algo que para mí me ha ayudado como empresario a salir de la primera crisis cuando monté mi empresa en 2008, a salir de esta crisis del COVID hace un tiempo y me ayudará a lo largo de cualquier crisis, estoy seguro. Por eso quiero compartirlo y por eso la formación. Bueno, pues fíjate que la velocidad de respuesta es importante, pero la mayor lección de la Fórmula 1, la mayor de las claves que una empresa, que un negocio de cualquier tamaño puede aprender de la Fórmula 1 es esta última, y es que la claridad es velocidad. Que si quieres tener velocidad de respuesta, la clave fundamental es que tengas claridad. ¿Claridad en qué? Claridad en las prioridades, claridad absoluta en cuáles son las cosas que de verdad quieres conseguir y en qué orden en tu empresa. Esto es algo dinámico, por supuesto, pero tienes que tenerlo claro. Lo tienes claro, lo tienes por escrito, tienes el orden de tus prioridades. Cada una de las personas de tu equipo tiene las prioridades a nivel empresa, a nivel departamento, a nivel personal. Esto es clave para demostrar, para analizar, para que todo el mundo vea si todo el mundo está perfectamente alineado. Y esto es algo que se define desde arriba de la empresa y también desde abajo, para ver que todo es coherente. Y esto es lo que permite que los equipos trabajen con transparencia, perfectamente alineados, con un grado de autonomía óptimo, y al final esto es lo que te da la velocidad de respuesta. Por ejemplo, en muchas empresas, te puedo contar el caso, pero Facebook es una empresa que gracias a la autonomía que le da a sus programadores, una autonomía que les permite lanzar sus programas, la gente que está programando puede lanzar su versión de mejora a la plataforma en vivo, al Facebook que tú y yo podemos ver, sin pasar por un montón de niveles de comprobación y chequeo. Eso ha permitido que Facebook haya desarrollado versiones de su herramienta muchísimo más rápido que cualquier empresa competidora. Pero esto no solo es de Facebook y de las empresas más modernas, más recientes, de las startups de Silicon Valley. Si te vas a unas décadas atrás, pasaba lo mismo cuando Intel estaba batallando por Motorola, por una de sus familias, por uno de los tipos de procesadores que eran críticos en la estrategia de Intel. Pues le decía uno de los ejecutivos, es una de las historias de los casos que analizamos en mis formaciones, le decía a uno de los ejecutivos de Motorola que en el tiempo que a él le costaba en Motorola conseguir la aprobación para un billete de avión a sus oficinas centrales, toda la empresa de Intel, y ya por aquel entonces era muy grande, había conseguido cambiar su estrategia, virar su estrategia, por lo que le había dicho uno de sus comerciales, y conseguir atacar de manera mucho más eficiente a Motorola. Y esto no es ni que Motorola haga las cosas mal, ni que Intel las haga siempre bien. Esto es tener mentalidad, es tener sistema, es tener las claves, los patrones mentales, porque al final las herramientas, el cómo aterrizarlo a tu caso particular, es lo que yo trabajo en mis formaciones, pero sobre todo la base es la mentalidad, los patrones mentales, las ideas claras. Y estos son los 5 patrones mentales que yo quería compartir contigo en este vídeo. El primero, que la productividad es hacer genial lo que de verdad importa. El segundo, que no se trata de trabajar más, se trata de trabajar menos, pero mucho mejor. El tercero es que si todo es prioritario, nada es prioritario, no te engañes. El cuarto es que lo que no son cuentas, son cuentos. Analiza y usa los datos. Por supuesto, tu experiencia, pero también fundamentalmente los datos, sobre todo hoy en día. Y el quinto es que la claridad es velocidad, pero no velocidad de ir acelerado, como te decía, sino velocidad de respuesta. Y con esto es con lo que puedes conseguir, ¿qué? Con esto es con lo que puedes conseguir lo que de verdad te brinda la productividad, que es lo que yo resumo en esta frase, que siempre me escucharás decir en muchos de mis vídeos, que es trabajar genial viviendo mucho mejor que ahora. Hacer crecer tu negocio, pero también hacer crecer tu calidad de vida. Eso es lo que para mí es la productividad real. Todo lo demás, herramientas, hacer tareas, agendas, calendarios, es lo que Stephen Covey decía, la tercera generación del tiempo, el autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Pero hay mucho más. La cuarta generación del tiempo para él era satisfacción personal y conseguir los resultados que de verdad tienen sentido en la empresa. Los que a todos te emocionan, nos emocionan y nos ponen los pelos de punta como empresarios o como parte de un equipo. Pues eso yo lo resumo en esa frase de trabajar genial y vivir mejor. Así que te animo a que lo apliques para que tú también empieces a hacer crecer tu negocio, pero también y sobre todo tu calidad de vida.